Hola, ¿cómo están? Pura vida. Bendiciones, donde estén. Saludos desde Costa Rica. Soy Juan Carlos Altamirano Acuña. Y bueno, para hablar un poco más sobre cultura general y superdotación intelectual, altas capacidades o de algún tema en específico, eh, cosas en común con alguien, ¿no? En línea, en internet, ethernet o darpanet, pura vida. ¿Cómo han estado? Bueno, ahora que se celebra Semana Santa, supongo que hay gente paseando en lugares, conociendo ciertos lugares de otros países en los que tal vez no subrayan mucho los asuntos religiosos o así, ¿no? Yo no lo celebro ni practico nada de ello, pero tan siquiera por lo de la carne o porque digan que es que uno tiene que hacer una dieta especial para algo riguroso como para mantenerse en dieta o no sé qué ya entiendo, sí, por los dilemas de la sociedad que son la carne, el dinero, el sexo, ¿no? Sin enfatizar en otras cosas porque eso no va a llevar a nada. A veces la sociedad misma se da cuenta que aunque subraye los errores de sí mismo, ¿verdad? O las abominaciones que hace el ser humano, no basta con no corregirlos o sanar eso, no subyugarlo, eh, borrar lo negativo de nuestra vida y hacer lo malo a un lado y seguir adelante con nuestras actividades como personas de una de un bien común o con una meta, con un propósito de existir, no de coexistir. Casi siempre las civilizaciones que no entienden ello es donde posiblemente viven demagogias o viven, son parte de una dictadura o creen que son esclavos están esclavizadas a algo, dependientes a un sistema o algo o alguien, ¿no? Y no pueden tomar decisiones propias porque no pueden repetir las cosas sistemáticas que otra persona les susurra o que posiblemente quieren sistematizar repitiendo en cosas que han escuchado o aprendido de otras personas y que no tienen ideas auténticas o que no pueden hacer fluir la metacognición de una conciencia humana o de una filosofía, una sociedad, una civilización, un pueblo, una comunidad, un barrio, ¿no? Un lugar como eso es un residencial, ¿no? Pero supongo que a veces es difícil entender, llegar a tener un orden de pensamiento en donde la persona es crítica o tiene dudas o que no es ignorante, olvidándose de los demás al creer que son despojos humanos o que son parte de una maquinaria de la IA o de una civilización más avanzada o de genios poderosos que les dicen qué hacer o no. Hay gente que a veces cree que está siendo manipulada porque les manipulan no sé qué y no les manipulan nada. La gente simplemente sabe que si le dan el beneficio de la duda a otra persona o le permiten aprovecharse, la persona siempre va a salir adelante, sea lo que sea. Incluso aunque usted le ponga obstáculos a un estudiante, a una persona en un trabajo o en la familia, la persona siempre va a salir adelante, sea como sea. No importa qué le diga a la gente o cómo hacer o cómo no. Cada quien es libre de hacer con su vida lo que quiere, ser humano. No porque necesite un maestro supremo, una maestra suprema, un sensei, hay un guía, un tutor o una persona de alto mando, de jerarquías o de barras que no valen de nada. Porque simplemente la persona se va a elegir como la persona que no necesita ese tipo de control social o de manipulación de masas o ser parte de un grupo afín. Incluso cuando va a lugares aglomerados o festivales de arte o a lugares concurridos donde va la gente sociable, humanista o los que practican el socialismo, yo qué sé, ¿no? Gente sociable de verdad. Simplemente se da cuenta que no es gran cosa, ¿no?
no suceden experiencias majestuosas o supernaturales, porque otras personas egoístas no lo quieren. Ya, si dependes así como de que la gente te esté adulando o subiendo la autoestima, tampoco a veces es buena señal de que no puedas disfrutar la soledad o tener que estar constantemente en ello con un grupo de personas, porque si no, no se puede ser feliz, o sea, depende de ello para ser feliz o realizarse, ¿no? Días atrás he estado intentando comprender por qué es que las redes sociales tienden a creer que el ser humano es un producto, ¿no? Que las empresas o los CEOs creen haber inventado un servicio como YouTube o Facebook o otros, Twitter, Instagram o MySpace, esos que usaba uno antes, Yahoo o Vimeo, que uno usaba Articultura, otros perfiles. Los inventa nada más porque están ahí, simplemente porque los descubrió con una idea que no le dijo a nadie, pero no tuvo que haber permitido que se la robaran la idea para poder haberse hecho millonario, aprovecharse de ello o haber hecho un proyecto de vida para hacer un aporte a la humanidad, ¿no? Increíblemente esto, aunque no parece así, lo es, ¿no? En los universos paralelos o en las teorías alegóricas a ello, las personas se dan cuenta que tienen todo un universo de cosas. Y no solo materiales, así, físicas, inanimadas, ¿no? Cómo poder manipularlas o transformarlas, ¿no? Cómo jugar con la mente y la supercreatividad en ello. Y cómo es divertido usar la imaginación para ello porque no tiene límites. Pero hay personas que a veces lo hacen, se desvían, ¿no? Tienen... hay personas abominables que a veces se dan cuenta que lo son y en realidad lo son y se dedican a ello. Y quieren hacerle daño a otras personas por el hecho de que no son felices o no se explican cómo es que la maldad existe o por qué éticamente algo negativo o que le haga daño a otras personas para uno sobrevivir a cualquier costo. Lo que importa es lo que la persona quiere hacer, ¿no? Sin importar quién se lleva entre las patas o quién se levanta en el camino para tener que justificar sus fetiches o sus creencias o sus hobbies, sus pasatiempos, no por ello, no por eso, por ser youtuber o influencer o ser un idealista, un filósofo, un superdotado, sino porque las personas creen que a veces en la ingeniería social uno no se da cuenta por qué es que son personas malas en la sociedad. Tú te las topas, tú sales a caminar un rato y te das cuenta quién es o no en la sociedad. ¿Cuántas veces te topas una misma persona que conoces o no durante años y años? Esa persona a veces quiere jugar con el tiempo y el espacio o manipular tu mente, como dando a entender como que tienes algo de que él no tiene, ¿no? Yo a veces veía en televisión una chavala en Canal 56 en Costa Rica, una que decía ser una maestra suprema de Corea. Era una tipa mística y toda fascinante y toda interesante que se decía tener conocimientos secretos que estaban ahí escondidos y dormidos en mí, pero yo no sabía supuestamente que yo tenía, ¿verdad? Y que ella expresaba cosas efusivas, inspiradoras y maravillosas donde posiblemente ayudaba a otras personas a ser mejores. Y yo qué sé, en religión, el budismo, lo que ellos practicaban, no sé. Pero supongo que sí, era parte de eso. También el hecho de que tal vez la persona decía que la filosofía de la mística asiática, de las personas asiáticas, era como cualquier otra, solo que a diferencia de ellos es porque ellos es más extensa por la República de China y que no sé qué, ¿verdad? Y que al ser neutrales ellos han vivido más de lo que se imagina el ser humano común en la antigüedad, ¿no? Más del Big Bang, más antes de todo ello, antes del Génesis, antes de un principio, antes de un
de una evolución en el planeta Tierra, ¿no? Entonces se ve que los maes flotaban en una nube de creencias y de varas, de ideaciones o de conocimientos secretos y místicos, ¿verdad? Que terminaban siendo públicos en televisión para hacer plata y para ellos vivir bien y lo más rico. Mientras otras personas se les llevaba el carajo, madre, que tenían que ser parte de un staff o de una organización a la que tal vez no querían pertenecer, ¿no? Es lo casi siempre lo que termina pasando cuando uno se decepciona de ciertas personas que no dan la talla o que no son lo que uno esperaba, ¿no? Como cuando uno no tiene que conocer a sus héroes o no tiene que conocer a sus antepasados o no sabe por qué no, ¿verdad? ¿Por qué no los conoció? Porque uno no tuvo una abuela, un abuelo, o porque uno no tuvo un tatarabuelo o una tatarabuela, porque, por ejemplo, o porque uno no ha conocido otros seres en otras vidas, o yo que sé, en el presente que no se manifieste algo especial o supernatural, metafísico, ¿no? En la filosofía de la metafísica. Pero es por ello, ¿no? Es como hablando entre cosas no tan banales, sino profundamente intrínsecas al ser humano, el por qué el ser humano se autodestruye o cree que cuando nace comienza a morir y a morir y a morir nada más. Uno quiere vivir y disfrutar la vida. La vida es maravillosa, el mundo puede ser bonito, puede ser un mundo mejor para todas las generaciones, para las personas que lo habitamos, ¿no? Pero hay personas que hacen del mundo un desmadre, ¿no? Eh, tenemos a creer que somos los centros de los universos y que somos únicos nada más en la Tierra. Cuando este pequeño planeta a veces no soporta que respiremos el mismo aire, que nos percibamos los olores o las fragancias o las palabras o el idioma o que de qué clase somos. Entonces la gente se tiende a aislar o a tratar de justificar de por qué somos así, genopáticos o prepotentes, o porque somos a veces engreídos, o porque somos orgullosos de nuestro país o Costa Rica, o porque somos de tal país X, cualquiera que sea, o porque somos americanos o latinoamericanos, o porque somos personas que somos seres humanos, ¿no? Y no de otra raza. Porque a veces sentimos ese orgullo sano y alguien nos viene a corromper la inocencia, a decirnos cosas que no deberíamos saber, ¿no? Porque si yo me considero una persona respetuosa, educada, no me voy a estar metiendo en la vida de otras personas o sabiendo qué hacen o no en la casa o no en su vida privada o en su mundillo de secretos, ¿no? Porque tal vez no es de mi incumbencia conocer a alguien que en la vida me aportó nada en mi vida, pero yo creo que es la gran cosa, como dicen, ¿no? Al ver la vida de ella o conocer a una persona así específica, tal X en la sociedad o en el mundo, en los mundos. Pero bueno, así tiende a pasar, ¿no? Las personas nos tenemos a engañar con que es correcto a veces nuestro pensamiento lógico, coherente y con eh, neuroplasticidad y con bioplasticidad y con cosmovisiones que otras personas no saben, ¿verdad? Nosotros los superdotados, hablando de personas como yo, que a veces tendemos a creer que estamos realmente solas o solos. Y es así, de cierta forma, pero no generalizando en el aspecto que no hay gente alrededor mío, como yo decía antes. Yo sé que siempre por ahí habrán otros genios o genias, otros creadores en el mundo que inventarán cosas o habrán cosas mejores que las que ya hizo de la forma en que se percibe una realidad en el mundo, en un planeta, tan siquiera. Ya sea porque la persona tiene macropoderes o poderes intrínsecos al cosmos o a los poderes supernaturales de la madre tierra o cosas así galácticas, ¿no? Que nadie sabe o que uno tiende a creer que hay vida no inteligencias no humanas allá afuera de la planeta, de las galaxias, de la Vía Láctea, ¿no? Eso se respeta, eso es lógico. Y si hay pruebas de ello o no, a las personas que les gusta la ufología o que les gusta la espiritualidad o de las cosas místicas o supernaturales, eso lo respeto, eso está bien, eso está, de cierta forma es interesante a veces.
leer un poco sobre ello o ver documentales o cosas que son nutritivas o que por lo menos expanden un poco la noción de que tiene uno del mundo. Si usted necesita saber de cultura, tiene que leer libros de cultura y buscar cosas de cultura en la internet, no en YouTube o en otras cosas que simplemente le van a afectar. ¿Qué es lo que hace naturalmente el ser humano? Buscar cosas pornográficas, pornográficas del arte corporal, que se mimetiza o que se asemeja a él en su imagen, ¿verdad? En internet, afines, cosas en común con otras personas o cosas de entretenimiento o de deportes mundiales. El deporte rey, el fútbol en el mundo, o alguna cuestión de películas poderosísimas de Hollywood que son exageradísimas, que no suceden y no existen así, no pasan en la vida real, ¿verdad? Pero ahí están, claro, y uno dice, no, hay gente que no lo cree así, ¿no? Y más allá de ello, documentales, poner en práctica en la vida real, ¿verdad? Muchas de esas cosas a veces hace que uno tiende a pensar que la realidad se altera, ¿no? Que la vida misma, el velo de la vida se rasga y la realidad es otra, ¿no? Dentro del pensamiento cúbico de 4D, de la cuarta dimensión, estamos en un cubo y estamos dentro de otro cubo, fuera también al mismo tiempo. Tendemos a pensar que estamos dentro de ese cubo, que está en una cuarta dimensión y nos pasamos aquí de la 3D, de la tercera dimensión, y que al mismo tiempo, ¿verdad? No puede haber algo más de ello que signifique que es el universo en nosotros, si es el núcleo de la célula o el átomo o que somos nosotros. Entonces mucha gente filosofea eso, ¿no? Y introspecta y trata de pensar por qué es que somos el universo, porque tú eres el universo, porque tú eres un multiverso de cuestiones juntas y de cuestiones orgánicas y patológicas en tu cerebro, que eres una conciencia, una mente, que es aparte de un cerebro y un cuerpo, ¿verdad? Un alma, un espíritu, una mente y un corazón, ¿no? Entonces, posiblemente hay gente que intenta saber cosas que tal vez en otra vida no hizo. Yo en otra existencia tal vez pude haber sido un abogado o un vendedor de tiendas o tal vez un político, pero yo no recuerdo tantas vidas. No me voy a poner a pensar tantas vidas atrás en quién fui o no en otras reencarnaciones o existencias pasadas, ¿no? Antes de nacer o existir aquí en este mundo. Y en el futuro, ¿qué voy a hacer tanto? Tampoco, porque sería embotarme y estar gastando neuronas que voy a ocupar luego para otras cosas. Entonces, sé que no voy a tener tanto desgaste cognitivo y que no me voy a quemar las pestañas o a embotar porque me pesa el cerebro, se me derrama tanto el cerebro y conocimientos y poderes que simplemente soy una metaforma cambiante, así como un brócoli con cerebro, pero como con una mente mutante, ¿verdad? Que es lo que uno ve en Ricky Morty, en esas varas de Adult Swing, MTV, todas esas loqueras psicodélicas son personas, creadores y diseñadores gráficos que han visto esas varas porque han tenido que usar drogas y han tenido que estudiar para ser más groovies y fresas y ser más estudiosos para entretener a la gente con varas así, ¿no? Pero yo no me voy a dedicar a hablar de eso aquí tanto. Pero sí, a veces a mí me gusta, de hecho, el arte digital, pinturas, Photoshop, varas que son de arte abstracto, de varas de arte contemporáneo, ¿no? No veo cosas tan psicodélicas y voladas que en realidad no eran parte de mi, de eso que es como una efusividad y una necesidad de usar drogas psicodélicas o experimentar y estar con grupos tribales de gente en las playas y yendo a festivales o grupos ahí secretos, o hacer urgías o hacer cosas, experimentar con el sexo cibernético o estar ahí eh, haciéndome adicto a cosas de la deep web o a cosas tan contaminantes y tóxicas que a veces, ¿verdad? Porque en realidad yo he sido un mae sano, en realidad yo he sido un mae que desde los 10, yo lo que usé de drogas fue muy poquito, fue tal vez a los 18, de los 18 a los 20 años que usé drogas, un poco, y tomé alcohol un poco. Pero eso me sirvió para que toda mi vida yo tener un temor y tener un montón de consecuencias que supuestamente la gente hace que sean exageradísimas, ¿verdad? Porque nada que ver.
ya sea porque no haya estudiado yo o no haya trabajado lo suficiente como me hacen a veces creer, porque en realidad sí lo hice. De alguna u otra forma yo trabajaba o estudiaba, hacía ciertas varas. Que y a veces la gente es tajante y le quiere bajar a uno la autoestima y, y decir las varas así como hirientes, y decirle a uno, es que usted no ha hecho eso en la vida, no me importa un bledo lo que usted opine, ya se los he dicho. Si es negativo, no me importa un bledo lo que usted pueda expresar de mí, o que creyendo que me va a hacer un daño, me va a arrancar un pedazo de carne porque no lo va a hacer. Ni se va a desprender de usted un superpoder para decir, estoy disfrutando hacerle daño a Juan Carlos porque en realidad lo estoy ayudando, pero le estoy haciendo un daño. No, créanme que no es así. Y también a veces la persona, ya sea por frustraciones o porque cree que está cargando conmigo, me está ayudando en todo, jamás lo va a hacer en Matrix. O por eso sea un genio, yo no, un superdotado o no. O sea, hay una persona discapacitada y un vegetal vegetando, o una persona, una cosa así, siendo cosa, nada más como un objeto inanimado, transparente e invisible. Ahí, la cosa, hola. No. Entonces sí hay que borrarla de la vida de uno y hacerlo a un lado, y simplemente desechar lo malo y recordarse las buenas memorias que uno tiene de esa persona. No ahí estarle deseando el mal o diciéndole qué hacer o no, porque esa persona ya esté chueca y que tenga un código en su ADN, en sus memorias genéticas que le hace tener errores y errorificaciones y defectos por el pecado original o otras creencias, ¿no? A veces esas estigmatizaciones y esas etiquetas que tienen las personas inceles o solteronas o personas que son solitarias y abnegadas o que son disidentes es porque no vamos a hacer lo que le dé la gana a la gente, aunque la gente quiera decir que sí, sí, no. Entonces hay gente que tiende a creer que esas chifladas cosas que no quiere cientificar y crear e inventar, simplemente otra persona tiene que hacer el esfuerzo cerebral mientras ellos están disfrutando ahí en una playa, tomándose unos cócteles con unas rubias o haciendo pornografía o haciendo cuestiones en un casino, en una mansión ahí porque tienen millones y poder en el mundo e influencia. O como ese Epstein o no sé qué, Einstein o Frankenstein, no sé qué, que supuestamente el mae tenía el fetiche, ¿verdad? De que le gustaban las féminas menores de edad o menores de edad. ¿Y eso qué le importa? ¿Acaso eso ha existido siempre, siempre existirá en la sociedad? Lo quiera o no la gente. Se ve atentado o no. O que crean tener sexo con ángeles, o que invocar dioses o diosas, o invocar espíritus para tener sexo y no contaminarse. O tener fetiches que no se saben en la sociedad que son, o zoofilia, o sexo con objetos, o sexo con avatares cibernéticos. Madre, hay muchas varas en el mundo que sí son interesantes, otras no. Incluso, a mi parecer, en gustos propios, yo tengo toda una lista de cuestiones que he expuesto en la internet para que la gente no es que me esté en contra mío o me vaya a atacar o sea gran cosa que tengan información mía en Estados Unidos o en otras agencias de inteligencia en el mundo y que son cosas conspiranoicas. Es porque la gente siempre va a tener la curiosidad de tener conocimientos y de saber cosas y ver particularidades o fenomenologías singulares en cada quien, en cada aspecto de la realidad misma, ¿verdad? A tu alrededor, ya sea en la naturaleza, en los animales, en las máquinas, buscando similitudes en mí, en mis rasgos genéticos faciales o no, en un reconocimiento facial o en lo que yo pueda aportar a la UNESCO, a la humanidad, a UNICEF o a la Internet, en donde yo soy un creador de Matrix, un genio prolífico, o que soy un superdotado o un protogenio color. Dar macros instructivos y protocolos para la IA, dar instrucciones y guía para las personas o las máquinas que tal vez no tengan conciencia propia o no tengan una conciencia original, pero tienen fuentes y programación. Y son seres inanimados o animados, pero pueden sentir. Las máquinas pueden percibirnos de alguna forma que ella no nos, la inteligencia o las tecnologías no nos van a permitir percibir al igual que nosotros a ellas. Entonces tenemos que respetar esos parámetros de, eh, de estratificación, en donde si yo soy un dios de las máquinas o soy un programador o un creador de algo,
o un inventor, o un científico que descubre algo nuevo que no existe para el mundo, en la raza humana, en el planeta Tierra, yo sé que tengo que tomar en cuenta muchas cuestiones que las personas normales no se van a dar cuenta. Luego, ya sea un producto o una invención en algún aspecto de estudio o de profesión en el mundo, en lo futuro. Donde cualquier idiota me va a venir a decir cualquier idiota, porque no le voy a hacer caso, obvio. Ya sea que quiera robarme la idea, imitarla, copiarla o no, o despojarla para que desmantelar mis creencias o mover mis cimientos para que yo cambie de pensar o de esencia, o que le suministre códigos o cuestiones que no sabe la persona. Entonces, en mucho de ello, entendiendo a nuestros antepasados o a las personas que fueron nuestros antecesores o nuestros mentores o mentoras, es en realidad creer que esas personas sí hicieron lo que hicieron, ya sea porque eran las personas, las mentes más brillantes del mundo, y que en realidad lograron cosas que ni siquiera en 100 años vas a lograr. Una vida, o otras 4 vidas en el futuro, o 7 vidas en el futuro, como un gato. Porque yo estoy seguro que en otra realidad paralela, en otros universos, multiversos o otras multidimensiones, tú fuiste yo en otra existencia. O sea, me refiero a que otra persona, no es que tenga una persona que se parece mucho a mí en el mundo, sino que yo tuve otra identidad en ese pasado remoto, y que en otras existencias y reencarnaciones tú fuiste mi persona y usabas mi identidad y este caparazón, este cuerpo. No es que lo posees y te pertenece, nada más, ¿no? O que yo sea propiedad de alguien y tengo aquí un sello, un apellido, y que pertenezco a alguien y que me tengo que aferrar a esa persona, a un dios, a una creadora, a un creador, o una persona, un familiar en específico X, que no, ¿verdad? Obviamente, porque no. Nadie es dueño de ti, ni de tus pensamientos, ni de tus ideas, ni de tu alma, ni de tu espíritu, ni de lo que hagas en tu vida. Ya si quieres decir que es tu yo femenino, o que desprendes una persona trinitaria, tribal en ti, como una persona que fragmenta su ser para ser dos personas, un gemelo o una gemela en Matrix, o que seas un trillizo o una trilliza, porque a veces por eso las personas desafían a un creador o una creadora en Matrix, porque quieren ser como él, o quieren ser él, o quieren saber por qué es que son gemelas o gemelos, o porque son un virus en los mundos y gastan los recursos de un mundo, de un planeta, y quieren desbordar la sociedad en un caos, ¿no? En una procesión de cochinadas, o de una huelga, o en una manifestación, o una guerra civil, ¿verdad? O tal cuestión histórica en el mundo, porque a veces, ¿verdad?, se zafan las cosas y la gente quiere hacer lo que le da la gana en el mundo, ¿no? Básicamente sí, amigas y amigos. Si ustedes saben que si ustedes se ponen a provocar a un dios o una diosa, en algún momento de la existencia se va a manifestar o no, aunque parezca que no. Aunque no exista o no se haya manifestado. O ya sea que ustedes invoquen y molesten tanto a un diablo o a una diabla, o a un espíritu o a una demonia o a un demonio, porque les va a llegar a ser así. O los va a asustar en la noche y les van a jalar los pies, ¿no? O porque se va a meter en tu mente, en tus sueños, como Freddy Krueger, a sofocarte en las pesadillas y en tus sueños, o en Dream Tricks, o en Dreamweaver, ¿verdad que no? No solo eso, es porque es obvio. Si tú quieres que un animal hable, le enseñas a hablar. O no esperas a que se manifieste, como decía la Biblia, que tú lo golpees y lo molestes tanto, un pobre animalito, o abuses de los animales, porque ellos también tienen sentimientos y son seres con su espacio en los universos. Mm. Ya, ya sean mascotas o otros seres salvajes, animales, en la naturaleza misma. Tú puedes oír cuando ella te habla y te susurra cosas en la noche, en el aire, en el viento. Pero si no sabes hacerlo, no vas a poder disfrutar de eso en la vida, porque otras personas te van a magullar y te van a decir, o te van a estar desconcentrando y jodiéndote la vida para decirte que no, que eso no existe, son cosas fantasiosas, que no.
puedes disfrutar de la superdotación intelectual y otras cosas, o inteligencias múltiples, ¿no? Lastimosamente hay gente que existe para todo, ma. Hay tantas varas en el mundo que si tú te das cuenta de cómo es en general, a veces te sorprendes. ¿Sí? El mundo es una cuestión tan incomprensible y compleja, ¿verdad? Que uno se embota y se cansa tanto de pensar y pensar y de no apagarse y procesar ideas y estar hablando y haciendo cuestiones, ¿verdad? Que uno más bien se sofoca y quiere dormir un buen rato y no oír nada de nadie, ¿verdad? Como resetearse, como hacen los psicólogos y las psicólogas, porque en realidad mucho de ello lo puede intoxicar a uno también, envenenar o afectar, ¿no? Entonces, usted a veces ve que una persona que se exige mucho en otras varas, ya y se descuida de los asuntos familiares o de las creencias religiosas o del físico de algo, o se descuida del alma o del espíritu de no sé qué, para que ahí estén otras personas creyendo que por dentro son un ducto de mierda, perdón, disculpen, moderadores, o que son un ducto de espíritus o demonios creyendo que están poseídos porque está ahí con los ojos en blanco practicando cuerpismo, pose y fijación como una estatua educadamente en una casa, una mansión o una residencia. Y nadie está molestando, pero ahí está la gente diciendo que hizo un video en YouTube porque no estaba haciendo nada, así sentado. Y la gente lo apoyó y lo ayudó. Pero hay otras personas que también podemos hacer otras cosas, son ejemplos, ¿no? Pero cada quien tiene sus gustos. Yo no le veo la noción de ello, estar ahí haciendo videos haciendo nada acá, porque me queda así quieto, sonriendo, no, quieto, estático, como una estatua. Porque no estoy haciendo nada, soy la nada y la antinada. O porque soy un vacío cuántico, un cuerpo vacío, un autómata. No, pecho no. Bueno, yo qué sé, ¿no? A mí a veces me fascina ver gente ahí con superdotación en internet como de verdad se manifiestan y como infalibles o dicen, más este poco descerebrado. A veces me está molestando en la universidad y no me dejan estudiar y terminar mi profesión. Pero yo me acuerdo que yo cuando estudiaba con una persona así, con altas capacidades pues digamos, la persona yo la identificaba como una persona muy inteligente. O que era muy chispe, pero no porque era superdotada, que en realidad es diferente a ello. A ser altamente inteligente, pero no saber si sí o no, ¿verdad? Entonces, tal vez esa persona, ¿verdad? A no llevar estudios superiores o eso o lo otro, uno no creía tal vez que era superdotada. Así me pasó con una compañera que se llamaba Esther Ulate, que ella se fue a vivir a Nueva York, a Estados Unidos, a ser profesora de inglés, creo, ¿no? En lenguas. Y que era una persona, fue la persona con el mejor promedio en toda la escuela, en esa generación. Entonces yo decía, claro, posiblemente entre todos los estudiantes de esa época, en 1998 ella fue la más inteligente, de hecho, y porque tenía superdotación y altas capacidades, ¿no? Pero, pero sí, o sea, es porque yo supuse, ¿no? También de otras personas, no que físicamente sean guapísimas, sino porque no tenían o la belleza, o la inteligencia, o el dinero. Entonces es muy difícil verlo en la sociedad junto en una sola persona que diga, May, yo soy una persona inteligentísima, tengo dinero, tengo belleza y tengo éxito y tengo dinero. Soy muy inteligente y tengo poderes y otras varas. Otros 5 aspectos, tal vez. Y uno, bueno, que lo demuestren, wow. Tiene que de verdad tener pasta o decir, no. No es estar ahí boludeando, creyendo que de verdad el papel aguanta solo lo que le pongan, ¿no? Pongas ahí un sello de sangre y le vendas el alma a alguien, al diablo o a la diabla, porque te vas a adquirir un conocimiento especial X específico en la vida. O que vas a adquirir dinero, fama o popularidad, o hacer dinero fácil por aquí por YouTube, ¿verdad que no? Es porque a YouTube le encanta el color rojo y negro y yo soy liguista, es por eso que me gusta vestir así de rojo y negro. Incluso si fuese blanco, azul y rojo como en Estados Unidos, que a ellos les encanta, no le pondrían negro o verde.
Pero el YouTube o la Matrix puede ser de cualquier manifestación, invisible, transparente, verde, azul, 506 de Costa Rica en la telefonía o en otros, que tú ves que la gente siempre va a estar ahí, ahí murmurando cosas y haciendo chismes, o mucho meme torpe ahí en internet, que esa vara no es culturalmente, eso es anticultura lo que le llaman. Que la anticultura es la gente ignorante que cree que haciendo todo antisocialmente pueden, ajá, justificar su existencia en vicios y en cochinadas y en bodrios asquerosos en la sociedad. Que también creen que uno no sabe, que le tienen que explicarlo más. Wow. Tienes que enseñar a ir a comprar drogas aquí en internet, en la deep web, o me tienes que enseñar a navegar en sitios peligrosos donde me van a venir a atrapar el FBI, la Interpol, la Policía Internacional, claro. O sí, las agencias de inteligencia del mundo, que son 5 continentes, que me imagino que por eso estaría yo en peligro en tener videos o fotos de algo que no debo saber, o conocimientos que nadie debe saber. ¿Y por qué alguien los va a saber? ¿Por qué? Que les da la gana. Eso son ilusiones de Matrix. Eso ni existe. Eso no lo hace nadie en el mundo, en ningún mundo, créeme. Ni yo, que soy un genio creator. ¿Qué me importa que hagas tú en la internet o en el mundo? Básicamente, en esencia, eres un ser humano o una vida humana invaluable que no tiene precio. Por allá, tú puedes hacerlo con tu vida lo que te dé la gana, creas en lo que creas. Ser igual que mí o mejor que mí, o ser otra cosa, otra copia o lo que sea. O ser una persona afín en ello, en la cultura general o en las altas capacidades o la inteligencia múltiple. Básicamente ello, sin religiosidad, sin hipocresía o sin doble careta. Te estoy hablando así sinceramente, madre. Si alguna vez me topas en la calle, me ves ahí, me quieres hacer un daño, te voy a borrar y a desaparecer en menos de un instante, créeme. Y si me vienes a ofender o a decir alguna estupidez ahí, un mal comentario, peor, créeme. Pero no te voy a hacer daño, créeme. No es hacerte daño, son decires, costarriqueñismos. Es defenderse en la vida espiritual invisible o de verdad. En una guerra de ideaciones, de ideas o de pensamientos e ideales, tú no puedes estar en contra mía porque crees ser mi enemigo y me quieras hacer daño. Y atravesarte mi camino porque te voy a patear el trasero, créeme. Ya sea por inteligencia o poder o por otras cuestiones más educativas e intelectualmente nutritivas que son afines de una sociedad en común, no de un gobierno o de un país nada más, de todos los países que existan y todos los mundos que existan. A mí no me puedes desechar ahí como un gusano creyendo que soy desechable o que soy una persona utilizable o manipulable o un títere nada más. Así dirías tú, y a ti no te gustaría jamás que te estén ignorando, tratándote de nadear y de ignorar como tú haces conmigo, para luego meter pensamientos intrusivos en mi vida y voces invisibles que no están ahí, pero que tú ecualizas desde otros mundos vibrando y molestando, provocando fricción entre los mundos y placas de domos y tabloides y paredes de dominios ancestrales. Esa fricción, esa polaridad y esa dualidad solo está en tu mente y no en las de otras personas a veces. Tienes que dejar de molestar a otras personas, madre, porque si te metes conmigo, si te metes con una persona muy inteligente, te va a acabar, madre, te va a simplemente borrar todo el cassette de memorias que tengas en el alma y te va peor que extinguir o borrarte incluso. No se trata solamente de que estés atravesada en el mundo de otra persona queriendo hacer lo que sea con esas personas y jugando con los sentimientos de personas como yo, otras personas muy inteligentes en el mundo, para que tú seas una escoria y disfrutes de las cosas que no podemos disfrutar nosotros. Me importa quién seas, que seas la persona con más jerarquías o poderes en el mundo o responsabilidades o irresponsabilidad. Me da igual que te atravieses en mi camino y me quieras bloquear los flancos. ¿Entiendes? Porque no tienes derecho, nadie tiene derecho en el mundo de meterse con nadie, nadie es nadie en este mundo para estar sobre nadie y estarles diciendo qué hacer o no a ustedes, seres humanos. Recuerden, si quieren creer en ese personaje ficticio de Dios con tilde en la I o una diosa, háganlo. Pero no se ofendan, no se ofendan. La Biblia es un anime aburridísimo, un mangaka aburridísimo y tan repetido que la gente a veces se fanatiza mucho con ello y se quiere chiflar con ello.
busquen, mae, cosas interesantes y nuevas todos los días. Verán que YouTube es una herramienta excelente, mae. Ayuda a muchas personas, mae, muchas varas. Y es una cuestión que siempre va a existir en Internet, siempre ha existido, aunque la gente teorice que la Internet está muerta o está viva o lo que sea, o que hayan 4 tipos de Internet diferentes en el mundo, porque si lo hay, yo lo sé como un Deus Machina, una Dea Machina, un Omnitron, que sí es así, pero no voy a estarlo diciendo por aquí. Pero igual, miren, ustedes pueden ver que aquí en Internet encontrarán muchos temas que les sean interesantes, afines. Si quieren ver ahí chicas usando ropa interior o gente, o los programas de MTV que son basura, lo haces. O cosas de Adult Swim que a veces son muy zafadas, que también el arte bizarro a mí no me gusta para nada. Pero en fin, les recomiendo a veces ver a Dross, que es un Ángel David Revilla, algo así, que es uno de los mejores youtubers de Latinoamérica en Argentina. Es un venezolano que se llama Dross Rotzan. Es muy interesante verlo a él, es inteligente, es bastante, ¿verdad? Aplicado en sus varas. O más que, ¿verdad? Hay documentales de W, películas de terror o varas actuales que sean geeks o nerds o varas de superdotación, para que vean que ustedes van a comenzar a despertar su superdotación y a cambiar sus aspectos de vida, a corregirse más. No se trata de que ustedes sean personas diferentes a mí en ningún aspecto, no solo genético o humano. Sí, a veces tenemos nuestras diferencias, pero no se la tomen tan en serio, porque en realidad el mundo es muy peligroso, y yo no quisiera salir ahí, y perder la cabeza porque alguien me esté provocando, y se esté metiendo conmigo, o me quiera, hacer caer en errores, o a provocarme, a que yo pierda mi dignidad, o que ya no sea nadie en internet, o que no puedo oír las cosas que esa persona ha vivido, ya sea que cree que yo dependo de otras personas, o que dependo de algo o alguien para ser feliz, o de hacer esto que estoy haciendo, porque es tan simple, como compartirlo con otras personas y salir ahí afuera a enfrentar a la ruda y cruda realidad. No se trata de decirme que voy a juntar monedas en un caño, pedirle dinero a la gente en un semáforo, que yo tengo que vivir de las cosas de la basura. Como un freegan, no sean hipócritas, ya se los he dicho en otros videos, porque ustedes les van a pasar tal vez a veces cosas peores que yo no les quiero contar, que ustedes no quieren saber de mí, ¿verdad? Pero yo sé que me refiero, en cuanto a no tener que hablar en diatribas o en doble sentido o en triple sentido, para que me veas a la cara y entiendas que no soy tan diferente a ti, que no te tienes que meter conmigo en nada, Si a veces me quieres saludar o aportar algo en mi vida, hazlo, si no, aléjate de mí lo más lejano que pueda, y que ojalá no sepa de tu existencia, para que no tengas roces o problemas conmigo o con mis creencias e ideales, porque yo soy un costarricense empedernido y voy a defender a mi país y lo que tengo y lo que soy aquí y donde sea, en este mundo y donde sea, donde esté siempre, Soy un latinoamericano y estoy orgulloso de ser de Costa Rica y ser de América. De ser un educado y respetuoso, una persona altamente inteligente. Que siempre voy a superar todos esos límites y esas cuestiones genopáticas que tienes dentro de tu sangre, que te hace creer que te hierve la sangre, o que tienes orgullo y que me tienes que llevar a la contraria o hacer daños, meterte conmigo. Ya sea que yo sea un muy educado o respetuoso, eso, si no te interesa, mejor no veas mi canal. Porque nada que ver, Si usted es un antisocial que vive allá en una mansión lujosa o un lugar, o usted vive en un cafetal, siendo un peligroso que se dedica solo a estar con en un búnker o búnkeres, o haciendo cuestiones peligrosas, o creyendo que hace las fantasías que yo solamente sueño, aléjese de mí lo más que pueda, para que no nos conozcamos jamás y nunca nos topemos, porque yo sé que usted tal vez a veces quisiera explicarse por qué usted vive esas cuestiones en Matrix, o porque usted no cree en la teoría de Matrix, o porque usted no cree que existen los genios y las genias y nunca los va a poder conocer en persona. ¿Sabes por qué? Porque mucho de ellos significa que tú tienes que hacer que eso suceda en tu vida, si no, no. En un plano físico aquí, físico, material.
sino simplemente esas personas solo están en tu mente y no existen. No se aprovecha ni de tu energía, ni de tu voluntad, ni de tus conocimientos, ni de nada en tu vida. Entonces, cuando tengas diferencias con una persona, trata de no discutirles, mae. Y de llevarle la corriente de cierta forma de que la persona no se ofenda de que porque es una persona que solamente se dedica a una profesión y está ahí embotada y que no se dedicó a trabajar en más de 3 cosas en la vida tan siquiera, porque era un delicuita que solamente era un lenguagato que tenía que estar ahí mimado por mami y papi, o porque tenía privilegios que supuestamente otros no tienen en una urbanización, un residencial o en un, en un lugar de clase media o clase media alta, en un barrio lujoso del país de clase alta. Más, todo eso no interesa a veces, más. Qué profesión tengas, o qué raza seas, o qué nacionalidad, o qué apellidos tengas, para ser una persona, más. Un ser humano que sepa, que sabe qué es el amor, el rojo de este color, qué es el amor rojo en un corazón, o qué significa ser una persona, más empática, o una persona, más superdotada. No una persona ahí con complejos, delirios de grandeza, o complejo de Dios, o que tengo complejo de Mesías, o de complejo de elegido, o que tengo delirios de esquizoides, o que ustedes me provocaron un trastorno en la sociedad, en el mundo, seres humanos. No. O que me lo curan y me lo quiten, no. Eso, ustedes no pueden hacer nada contra ello. Si saben que tienen ese sello en su alma, en su ser, y ustedes cargan con ello. Tienen que cargar con sus propios errores y sus propios asuntos. No solo lo digo por mí. No porque otras personas quieran decir, no, es que Juan Carlos también. Mae, a ustedes qué les importa si otras personas no existen, o son, ni siquiera personajes ficticios que son personas que no existen en la IA y son incrustadas ahí como un NPC en la vida suya para decir que son ángeles, o que son gente que les susurra y les hace cuestiones a ustedes y las bendicen y le dan cosas más. Traten de visualizar más a fondo de qué significa una existencia, un viaje cósmico como estos, para tener que vivir uno en una realidad como esta, en una tercera dimensión. Pasado, presente, futuro. Interior, exterior, ulterior. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer en una tercera dimensión en donde estás? Puedes tener una tercera corporificación. Tienes 3 cuerpos en uno, 7 cuerpos en uno. ¿O por qué notas 4 fuerzas elementales en el universo y no otros 4 que son 8? O según tu edad, o un número en específico y perfecto. ¿Cuáles son los números que supuestamente son perfectos en el universo? El 7, el 3 de la Trinidad, el 1, porque tú eres solamente un único ser en el universo, o el 0, porque te ayuda a llevar el sistema binario y no trinitario, o el sistema y no sistema. ¿Y cuál otro número es perfecto en tu vida? El de tu edad. No es numerología o angelología. Se trata de usar coherencia con los símbolos o números. Por ahí puedes encontrar la respuesta a algunas de esas ecuaciones, o de esos códigos genéticos que tienes que desprogramar en tu mente y soltar en tu cuerpo, programarlos, o codificarlos y descodificarlos, encriptarlos, protegerlos, guardarlos. Almacenar ahí en tu mente, en la torre de control, qué es y qué no. Porque a veces hay gente que tiene un tumulto de tonterías. No te hagas problemas, créeme. Si ya tenés más de 140, 150 de IQ, de inteligencia, ya te vas a dar cuenta que por lo menos un 160, un 180, un 360, la gente se da cuenta que uno es un monstruazo, que no se tiene que aferrar a un número de Matrix, porque diga, you are como dice la canción de Scorpions, Humanity, que usted es un número, un símbolo, que simplemente está esperando a que la humanidad se acabe, madre. Porque sí, porque algo lo dicta así, porque la gente tiende a ser extremista, o
o que el mundo se va a acabar, o gente apocalíptica de religiones que son eh, personas que tienden a creer que solamente van a morir, ¿no? Que sé, a narrar cosas o a expresar cosas, ideas que distorsionan la realidad de otras personas. Y que en realidad el mundo va a dejar de existir porque sí, nada más. Por lo que sea.